la sentencia contra Ignacio Martín, el más popularmente conocido como Médico Trucho, que finalmente fue condenado a 7 años de prisión. 9 había pedido la Fiscalía, pero finalmente se le otorgó esa condena. Está en línea el doctor Agustín Cattaneo, ¿Sí, señor? es abogado defensor de Martín. Doctor Néstor Gino, el equipo del show tiene el gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Hola Néstor, buen día a vos y a todo el equipo ahí en el piso. Doctor, le pido por favor que nos aclare y nos detalle finalmente cuál es la imputación por la que se lo termina condenando a Martín, porque creo que ha sido desligado de alguno de los otros delitos, ¿verdad? Así es. Fue condenado por los delitos más leves que él tenía, los que menor escala penal tenían, pero en virtud de las reglas del concurso real, es decir, por ser varios hechos, se le terminó imponiendo un monto de pena que desde mi punto de vista es absolutamente desproporcionado y excesivo. Los hechos más graves que él tenía ha sido absuelto él por esos hechos, con lo cual me parece muy excesivo el monto de pena. Cuando usted dice los hechos más graves, se refiere a la acusación de homicidio simple por dolo eventual. Fue desligado de eso, ¿verdad? Así es. Él fue absuelto del hecho nominado cuarto, que era el homicidio, y el otro hecho que también que tenía ni siquiera mucha gravedad, pero era medianamente grave y había trascendido, eran unas lesiones graves, vale la redundancia, que fueron disminuidas o bajadas a lesiones leves. Por lo tanto, me sorprende el monto de la pena, teniendo en cuenta que si hubiera sido un homicidio culposo, da una pena de 5 o 6 años, claro, que era alta, y en este caso no hubo ni un homicidio y hay 7 años. Permítame, doctor, entonces repasemos finalmente por qué delito se lo termina condenando. Sí, por usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, defraudación calificada, etcétera. Delitos que en concurso real parten de un mínimo de 2 años, y él es una persona que nunca estuvo detenida, o sea, no tiene antecedentes penales y tiene un montón de circunstancias, claro, a favor que lo hubieran permitido tranquilamente ser condenado a una pena mucho más baja. Claro. Doctor, buen día. La Potenza lo saluda. 2 preguntas. Buen día, ¿cómo le va? Bien, un gusto. Según su criterio, ¿cuál es la pena que debería haber recibido Martín? Y teniendo en cuenta que hace, creo que 2 años y medio, si no sacamos mal la cuenta con los compañeros acá, que está detenido. En febrero del 2021, va. Correcto, sería 2 años y medio. Sí. ¿En cuánto, digamos, tiempo más podría recuperar la libertad su defendido, doctor? En realidad él podría recuperar libertad de los 2/3 de la condena, pero una pena justa hubiera sido algo cercano al mínimo, por lo que relataba anteriormente, es decir, porque él es primario, o sea, nunca estuvo condenado, tiene conducta ejemplar 10 en el servicio penitenciario, estudia, todas esas son cuestiones que siempre se valoran a favor de los internos. Bien. Por lo tanto, reitero la sorpresa que me ha generado el monto tan alto de pena, teniendo en cuenta la levedad de la pena impuesta, de la pena que prescriben estos delitos, que son mínimas, digamos, y parten de 2 años. Por lo tanto, de 2 a 7 años hay un trecho enorme y me parece muy, muy alto. Y obviamente, de acuerdo a lo que está diciendo, a su versión y a su criterio, ¿va a apelar la medida, va a apelar la sentencia? Así es, interpondremos el recurso de casación correspondiente, pero bueno, este es muy reciente y recién los fundamentos de la sentencia se van a conocer el día 9 de octubre. Doctor, discúlpeme un poco para repasar lo que ha sido el juicio. ¿Acá termina todo o queda abierta alguna otra instancia? Digo porque recién reflexionábamos aquí con los compañeros de que pareciera ser que todo empieza y termina en Martín, que este chico cayó en una especie de paracaídas ahí, que nadie lo puso y que no hay responsabilidades para arriba. Claro. Cuando hablo de responsabilidades me refiero a responsabilidades políticas. ¿Todo termina acá o se abre alguna otra línea de investigación a futuro? Bueno, hoy desde la Cámara del Crimen hicieron mención a que se van a liberar copias a la Fiscalía de Instrucción para que se investiguen eventuales responsabilidades. Esperemos que así sea y que en la práctica se cumplan, pero es algo a futuro, que lo tendrá que hacer otro fiscal de instrucción que no sea quien
inoportunamente los había sobreseído a algunos de los funcionarios que fueron imputados en aquel momento y después sobreseídos. En esas responsabilidades estaría, por ejemplo, el que era o es secretario de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto, que según Martín fue el que lo llevó ahí, lo contrató, por ejemplo, o el secretario de Salud de la provincia de Córdoba, el ex secretario de Salud de la provincia de Córdoba. Sí, o sea, son las personas que él menciona en el juicio y que aportamos pruebas para demostrar esa versión y no es casual que en virtud de las pruebas presentadas hayan solicitado la investigación luego, reitero, de un sobreseguimiento. Está bien. O sea, quedó claro que responsabilidades hubo. Claro. ¿Cuál fue la respuesta, conocido el fallo, doctor, cuál fue la respuesta de los familiares de la víctima? ¿Alguna persona falleció, que era un poco el motivo por el que se lo acusaba de homicidio simple con doble eventual? ¿Cómo fue la respuesta una vez conocida la sentencia del tribunal esta mañana ahí en Río Cuarto? La verdad que no conozco ni sé qué piensan los familiares del chico que falleció, pero en ese sentido fue muy justo el tribunal porque fue absuelto Ignacio del homicidio. O sea, él no se lo condenó por una muerte, quedó demostrado en virtud de pruebas presentadas que él no tuvo responsabilidad en su muerte. Él tuvo responsabilidad en delitos, reitero, de pena muy baja, pero en virtud de las reglas del concurso real, de forma desproporcionada, se le impuso la pena de 7 años. Claro, está bien. Él de todas maneras había admitido algunos hechos en el comienzo de las audiencias, doctor. Claro, justamente por eso, el hecho de haber admitido algunos hechos y evitar cuestionarlos, Sí. eso también suele ser valorado de forma favorable. Pero Para mermar el monto de la pena. Claro, tal cual. Uh-huh. ¿Va a quedar alojado en Río Cuarto, doctor? Sí. Ahí está. En Río Cuarto, claro. Bueno, ahí está entonces. Le agradecemos el contacto, doctor, como para ampliar lo que indudablemente es una de las noticias del día, sí. Y que hasta acá por lo menos termina la parte más importante. Habrá que ver qué pasa. Viene la casación ahora por parte del doctor Catán. Sí, seguramente, y si se investiga o no otra cadena de responsabilidades. Pero en lo que respecta a Ignacio Martín, acá se cumple una etapa. Doctor, gracias, muy gentil por atendernos, hasta cada momento. No, de nada, un saludo. Bueno, gracias. Ahí está el doctor Cattaneo, abogado defensor de Ignacio Martín. Disconforme con la sentencia. Sí. Entiende que es exagerado por la cantidad de delitos que se le imputan, habiendo sido desligado del principal delito, claro está, que era del homicidio simple. Insistimos con esto, más allá de que parece que fuera un libreto de una película, porque es increíble que una persona sin título, sin nada, haya llegado a ejercer de su puesto médico, más allá de la responsabilidad que le compete al propio Martín, si está bien o no, sus facultades mentales, no nos compete a nosotros analizar eso. Alguien lo puso ahí y evidentemente esa persona llegó ahí porque alguien lo acercó. A punto tal de que tenía contacto. ¿Te acuerdas cuando se mostraba el video que saludaba hasta al ministro de Salud de la provincia? Andaba en las ambulancias, ¿te acuerdas? Y andaba en las ambulancias. Aparte tenía un Instagram. Participaba de spot publicitario. O sea, una locura. Es realmente para una película de no creer. 5 meses trabajó, ¿no? 5 o 6 meses. De agosto del 2000 a diciembre que detectan que 4 o 5 meses. Sí, que no era médico. Y después, repito, salta a la luz, merced a los medios. Una vez más fuimos los que lo dimos a conocer, porque esto se había mantenido todo ahí muy tapadito. Pero me parece que sería bueno y saludable que se investigara la cadena de responsabilidad de cómo llega Martín a ocupar ese lugar. Pero bueno. Este tema y el de Solange fueron los hechos más escandalosos, más allá de las víctimas del COVID y de la pandemia, que fueron muchísimas lamentablemente, pero no digo del tema de la pandemia, ¿no? El tema más resonante y más escandaloso que tuvo, reitero, sacando los muertos y las personas que lamentablemente perdieron la vida, los hechos más escandalosos, el de Solange y este del médico trucho, ¿no? Sí. Bueno, ahí está entonces. 7 años de prisión finalmente para Ignacio Martín. Hay que ver qué dice casación. Sí, ahora, y después también conocer los argumentos. Los fundamentos. Los fundamentos que ha tenido el tribunal para condenarlo, pero esto sucedió a las primeras horas de la mañana, una audiencia bastante
expeditiva o express, si se quiere, porque ya Como se todo el esperaba, otro proceso había sido ya desarrollado. Correcto. Con los alegatos, la última palabra. Hoy simplemente era la fecha estipulada para conocer la cantidad, el monto de los años, si lo condenaban finalmente, como fue condenado, a 7 años de prisión. 9 había pedido la Fiscalía. 9. Fue condenado a 7. Hace 2 y medio que está detenido, o sea que le quedarían 2 años más de reclusión, digamos, intramuro, ¿sí? Para después obtener por buena conducta, etcétera, etcétera, tener alguna posibilidad de libertad condicional. Como dijo el abogado, va a quedar alojado por ahora en Río Cuarto. En Río Cuarto. Bueno, exactamente son las 11 de la mañana.